Hola familia cósmica, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Dimensión de Luz, los programas en directo de Nube de Conciencia. Y hoy pues vamos a conversar con Andy Novio. Él es astrólogo y también se dedica a la música, es músico. Y bueno, lo que ha hecho él es combinar ambas disciplinas para crear un proyecto que se llama Astrología y Música. Y pues yo lo conocí por, pues eso, por cuestiones del azar, que de repente pues lo vi por Instagram y me dio mucha curiosidad esa mezcla, ¿no?, entre astrología y música. Entonces, nada, pues vamos a dar paso a Andy para que comencemos con el directo. Ah, mira, ya le veo por aquí. Bueno, te invito. A ver, allá vamos. A ver si hay suerte. ¿Me ves, Andy? A ver, creo que ahora conectar. Hola, Andy, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, María querida, ¿cómo estás? Un placer estar en Bien, contacto bien. contigo. Igualmente, aquí desde Pamplona, desde esa Qué ciudad que bueno, visitaste hace muchos años. la adoro. Una ciudad que quiero mucho, los pinchos, las calles tan hermosas que hay en Pamplona, la gente, ¿no? Sobre todo. Estuve allí en el Conservatorio Superior dando un Mira, concierto. Es ujú. hermoso, un lugar increíble, una sala fantástica. Con una acústica muy buena, ¿no? Y Sí, con un sí, también. ambiente muy, muy agradable. Sí, sí, yo estuve también una vez y la verdad que, solo estuve una vez, pero muy, muy a gusto. Tiene bastante, Sí, es el, envolvente, vamos a llamarlo. el público muy cálido también. Justo Sí. nosotros hicimos una gira por distintos lugares de España, muchos, como Ajá. habrán sido 12 ciudades recorriendo casi toda España Ujú. en 25 o 30 días. Fue una locura realmente, pero estuvo hermoso. Y Qué el guay. público, nosotros notábamos diferencias de idiosincrasia de cada público, y Pamplona como que nos pareció muy cálido, muy efusivo en Ujú. el contacto con la música, con el arte y con los artistas. Qué bueno que te gusta, Ceci. Pamplona tiene esa peculiaridad de ser una ciudad pequeñita y que contiene mucha cultura, ¿no? En todas partes se respira cultura, se respira naturaleza y la verdad que yo me siento muy afortunada de vivir en esta ciudad, de haber nacido en esta ciudad porque es muy tranquila, la gente es también muy cercana, a pesar de que los del norte tengamos la fama de ser un poco fríos, pero bueno, que hay de todo al final, ¿no? Hay de todo en este mundo, entonces, bueno. Y no me ocurrió, por lo menos en Pamplona no me ocurrió tanto. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar mi invitación, Andy. Nada, No, les por estaba favor. comentando aquí a nuestra audiencia que eso que me llamó mucho la atención, tu proyecto de astrología y música. Llegué así por el azar, llegué a tu cuenta y la verdad que me llamó mucho, mucho la atención, pues esa mezcla, ¿no? Que es peculiar, ¿no? Lo que decía, ¿no? De que es eso, la música es frecuencia, es vibración, el universo tiene un ritmo también, nosotros tenemos un ritmo y bueno, la astrología también son fuerzas, son energías que también nos influyen tanto a nivel individual como colectivo, ¿no? Entonces, ese vínculo, esa relación, la verdad que me llamó mucho la atención porque es que es prácticamente algo que también me define a mí mucho en el sentido de que también en el podcast pues trato temas de, pues eso, de sonido, no tanto música, que también la empleo un poco, pero en sí eso, ¿no? Y luego ya sería pues, tema astrología, el universo, todo eso, ¿no? Más vinculándolo con la espiritualidad, pero bueno, que estamos más o menos en la misma sintonía, ¿no? Entonces, bueno, pues quería que nos hablases un poco sobre ti, o sea, cómo llegaste a esa idea. Bueno, háblanos de ti primero y luego ya, pues eso, andamos un poco más en Sí, tu proyecto. sí, yo, Talía, estudié toda la formación académica musical, de conservatorio de música clásica, luego también me abrí a distintas expresiones musicales
música urbana, música Ujú. también del folclore, del latinoamericano. Me gusta mucho también la música de la India, de lugares también de Asia, de Arabia, de Turquía. Bueno, me fui interesando en muchísimas expresiones musicales, algunas las he estudiado más a fondo que otras, pero tuve siempre una apertura mental muy grande hacia la diversidad musical. Luego también empecé a tener ciertas inquietudes con respecto a la astrología, estudié muchísimo también todo el campo astrológico, y en un momento empecé a pensar en el todo que somos, ¿no? Como que esta división que hacemos muchas veces mentalmente de lo que somos, y en realidad a influir, que nos cuesta a veces comprender, y viendo la música como transmisión, como tú dices, ¿no? De energía, de vibraciones, eh, y relacionar también con las energías y vibraciones de las que nos habla la astrología, que la astrología también es una forma de entenderlas que tiene sus límites, entre comillas, y que puede ser abordada de muchas formas y de muchas maneras, y creo que dándole a la astrología el lado artístico de la vibración musical, se le agrega una dimensión que es interesante para vivenciar las energías desde otro lugar y comprenderlas desde un lugar al que no llegan las palabras, que es la música. Ujú. Entonces, Claro. fui entendiendo primero las energías astrológicas, cómo aparecen en músicas que he escuchado y en artistas que he escuchado a lo largo de mi vida, y dije, claro, qué coincidencia este aspecto con esto que vivió el tal compositor, tal autor, y fui interesándome por todo eso y fui Ujú. haciendo un ir y venir entre la astrología y la música, que me sorprendió, ir encontrando todo esto en el camino, me sigue sorprendiendo, y me parece que es una llegada distinta hacia el aspecto astrológico, dejando de lado solo lo conceptual, que es algo que es importante, por supuesto, Claro, sumarle el lado artístico a esa visión. claro, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, y por ejemplo, ahora que igual ya podemos ir ahondando un poco en el tema, eh, o sea, tú tienes en cuenta el momento o sea, la situación de los planetas en un momento concreto de la historia y cómo eso influyó de alguna forma a ese artista, compositor, lo que fuera, para que pudiera pues crear esa corriente artística, esa música. O sea, es un poco conocer la historia de la música, pero a través de la astrología o también profundizar en los mismos artistas. ¿Cómo lo enfocas? O Ambas, ambas. ambas, Ah, vale. sí, 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 ambas. Vale, vale. Voy citando ejemplos. Ujú, Por ejemplo, yo en el curso que estoy abordando, trato de hacer una mirada a compositores de diferentes épocas, algunos son más actuales, otros ujú, más antiguos, pero trato de también que sirva para que la gente que accede al curso conozca más también del fenómeno musical, conozca obras que quizás no conoce, o ujú. visite desde otro lugar las que ya conoce. Qué sé yo, canciones, por ejemplo, Freddie Mercury aparece en el curso, y Sí, todos hemos escuchado canciones de Freddie Mercury, ¿no? obvio. Es como universalmente famoso. Quizás otros Ujú, compositores, Beethoven, uno tiene escuchado algunas cosas, otras no tanto, y conocer un poquito más de la obra de él, entendiendo también la astrología a través de su música, creo que hace una conexión muy buena. Por ejemplo, en el caso de Beethoven, nosotros tenemos que en la época de Beethoven estaba ujú, sucediendo lo siguiente. Tenemos a Plutón en Capricornio, como actualmente. Plutón en Capricornio significa cambios a nivel estructural. Capricornio es una energía que brinda una estructura, un sostén, arma cierto ordenamiento, y ujú, Plutón lo que hace es un planeta que transforma,
que quiere ir hacia lo profundo, busca aquello que está sucio para limpiarlo, dice, esto está mal, hay que modificarlo. Esa es un poco la esencia de Plutón y de Escorpio, que es su signo relativo, ¿no? Entonces, Ujú, en la época de Beethoven estaba sucediendo un cambio a nivel de estructuras políticas, filosóficas. Veníamos de la Revolución Francesa para entender los grandes cambios que había, y de hecho Beethoven en una de las obras se la dedica a Napoleón Bonaparte, la tercera sinfonía de Beethoven se la dedica a Napoleón. ¿Por qué? Porque veía en Napoleón a alguien que iba a liberar a Alemania en ese momento, que era el imperio, de los reyes que remitían a una situación anterior que ya no podía sostenerse. Limpiar ujú. lo profundo del sistema e ir hacia otro lugar. Entonces, bueno, en el curso escuchábamos la sinfonía, también abordamos cuestiones musicales de cómo compone él, y así lo hacemos con Freddie Mercury, con John Lennon, con Aretha Franklin, que también fue alguien que despertó mucho la cuestión que hoy está tan en boga del feminismo, la reivindicación de la mujer desde otro lugar. Arita también tenía ese condimento, y Arita tenía algo muy interesante que es su lugar uraniano muy fuerte. Ella tenía a Venus en Acuario, por ejemplo. Tenemos una fuerte presencia de la cuestión de relacionarse con los otros de una manera un tanto disruptiva, de cambiar los vínculos, y en esa época ella propuso canciones que tienen que ver con tratar mejor a las mujeres. Imagínate, Thalía, que en esa época, en la sociedad, sobre todo en la sociedad norteamericana, dentro de lo que son eh, aristas que pertenecía también a un sector social que quizás con las mujeres tenía bastante violencia. Eh, ella, a lo largo de sus canciones, va hablando de estas temáticas y se pueden ver muy bien, claramente, con las energías que estaban ocurriendo en ella personalmente y también en la estructura social de la época. Wow, 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 wow. Es que, o sea, ¿y tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de cómo, porque yo creo que hubo un tiempo en el que igual el ser humano estuvo como muy vinculado a, bueno, la música siempre ha estado, siempre nos ha empapado, siempre nos ha gustado. O sea, a quien no le guste la música, yo creo que no sé. Pero en cuanto al tema de la astrología, eh, yo creo que hubo un tiempo en que igual antes estábamos como más vinculados con ese conocimiento, hubo un distanciamiento, pero ahora como que está habiendo un retorno, o yo al menos lo percibo de esa manera, ¿no? Como que ahora, pues con esta nueva era de Acuario, como la llaman, pues está habiendo un retorno a conocimientos, a pseudociencias, vamos a llamarlo, que de alguna forma pues se están haciendo más presentes, ¿no? En nuestra sociedad, y que de alguna forma nuestra propia sabiduría interior nos está llevando de vuelta, ¿no? A autoconocernos más, a querer ahondar un poco más en aspectos que van mucho más allá de nuestra misma corporalidad, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo percibes? ¿Cómo sientes que está evolucionando la astrología hoy en día, y cómo crees que también tu propio proyecto puede verse influenciado y beneficiado? Claro. Yo creo que es un momento clave en lo que Ujú, dices, están las energías para eso. claro. Lo que siempre vemos los astrólogos en general es en esta época en la que Saturno está en Acuario, en la que hay una fuerte presencia de la energía Ujú, acuariana, y además estamos yendo hacia la era de Acuario, como tú dices. eh, Creo que esta época va a favorecer energéticamente todo proyecto que tenga que ver con algo distinto de lo que veníamos haciendo. Creo que la pandemia un poco forzó ujú, a que eso suceda. La pandemia, que justamente teníamos Stellium en Capricornio y estábamos todos
con restricciones, encerrados a nivel mundial, no fue que pasó en un solo país, pasó a nivel Claro. mundial que hubo órdenes, restricciones, algo muy saturnino que debíamos atravesar para limpiar el sistema, porque está Plutón en Capricornio también en esta época. Entonces, Y en ese tiempo necesitamos también Plutón en limpiar. Capricornio estaba. En ese tiempo Exacto, también coincidió con Plutón en Capricornio. Ah, mira. Vale, exacto. vale. Eh, Plutón es un planeta que tarda 85 años aproximadamente en pasar de un signo al otro, por lo tanto son eh, en dar toda la vuelta al Sol, perdón. Entonces son Vale. mucho, claro, es mucho tiempo el que está, en el que está en un signo y nos obliga Ujú, a, a hacer esa transformación. Le- eh, lo que sucede también en esta época es que con esta fuerte presencia con Saturno que pasó de estar en Capricornio a Acuario, tenemos un favorecimiento hacia las nuevas estructuras, hacia plantar algo diferente de lo que venimos haciendo. Y creo que por eso están naciendo muchos proyectos distintos, muchas ideas nuevas que son favorecidas por esta energía. Y todo lo que nos remite a lo anterior lo ujú. estamos viendo con cierto recelo, ¿no? De reojo. Hay coletazos que están sucediendo de la vieja época que quieren aparecer. En este momento hay una guerra que nos remite a eh, momentos de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y no hay un acompañamiento fuerte de la sociedad en general mundial con respecto a lo que está pasando. Hay cierta óptica de esto no corresponde a la época a la que tenemos que ir. Es algo que es ajeno, ¿no? Y creo que eso se va a ir dando en todo este tiempo. Por eso toda aquella persona que haga eh, algún proyecto que tenga que ver con ir hacia algo distinto y limpiar la vieja estructura y crear algo nuevo que nos lleve a unirnos entre todos, que un poco Acuario propone esta unión, esta visión global. eh, Ujú. Creo que ese tipo de proyectos van a ser amplificados y van a ser bien recibidos, porque Ujú. trata de la energía que está sucediendo actualmente. Claro. Yo soy acuariana, por ejemplo. Que Y bueno, estoy aquí haciendo una mezcla entre lo que sería periodismo y espiritualidad. O sea, me gusta dar, o sea, dar a entender de que la percepción del mundo al final no solo es fijarnos en los hechos con nuestros sentidos, sino que también hay un sentir, hay algo interno en nosotros que también nos hace discernir entre si eso es el buen camino o, bueno, el buen camino, el bien y el mal. Bueno, tampoco me gusta separarlo, pero como que hay una intuición que también tenemos que hacer caso y que también nos permite percibir la realidad de una forma más amplia, ¿no? Entonces, no solo cerrarse a lo que se ve en la noticia, sino mirar un poco más allá, ¿no? Entonces, bueno, exacto. Bueno, quería preguntar. yo Sí, sí, siempre dime. digo que Acuario es como mirar por el ojo de la cerradura del futuro, como espiar ahí y ver qué sucede en el futuro, y tiene un poco eso, ¿no? Esa mirada de estar un paso adelante, eh, viendo qué es lo que va a venir, como que tienen esa mirada diciendo, está muy bien todo lo que está pasando, pero Ujú. las cosas pueden ser de otra manera, Claro, pueden ser distintas, y ver hacia lo diferente es una característica muy uraniana y acuariana en general. Luego, lo que siempre digo, ¿no? Depende de cómo esté distribuida, todos tenemos todas las energías, no es que alguien es, por supuesto que depende cómo están condensadas según los planetas, según las claro. casas, según los signos astrológicos, vamos a tener mayor condensación de una energía por sobre otra y la vamos a percibir mucho más, pero todos tenemos todas las energías, no es que alguna no la Exacto. tengamos, somos parte de un todo y venimos a aprender algo en esta existencia que estamos teniendo y un poco la carta natal lo que nos permite y el conocimiento de la astrología nos permite encontrar ese mapa, ¿no?
por qué estamos acá, qué claro. energías tenemos más concentradas, qué venimos a brindar, y qué es lo que tenemos que sanar. Hay muchos elementos del autoconocimiento y de nuestra vida que nos da la astrología, y la música nos hace ir también hacia esos lugares. No por nada determinados artistas componen de una forma y no de otra, y esto también tiene que ver con su relación energética Ujú. con eso. Totalmente. A mí me hace muchas gracias esas publicaciones que suelen hacer algunos astrólogos y así, que ponen en plan, pues, canciones de la semana para todo el horóscopo, en plan, pues eso, para Aries, para Tauro, para... pero eso es como en plan más, yo creo que más entretenimiento. En cambio tú lo haces como Claro. más a un nivel más profundo, ¿no? De decir, oye, pues esta Sí, yo es Aretha Franklin, o quien sea, Freddie Mercury, y aquí pues vamos a ahondar en su personalidad desde una perspectiva astrológica y también musical, ¿no? O sea, y ver qué exacto, le movió, ¿no? A esa persona para, para exacto. actuar de una Los determinada horóscopos manera. Los horóscopos realmente no tienen mucho sentido, es Ya. mirarlos oficialmente a un conocimiento que, de hecho, la astrología siempre, hace muchos miles de años, tenía una importancia muy grande. También hay que tener en cuenta que estar habitando el planeta Tierra y estar en contacto tan estrecho como antiguamente con los astros, era imposible que no se te despierte algún interés con respecto al Sol, a la Luna, a las estrellas, las posiciones de los astros. Es algo que es muy llamativo, que quizás ahora que la gente está viviendo mucho en ciudades, y de a poco se va desintegrando esa mirada más urbanística, se pierde un poco el contacto en general con lo que sucede astrológicamente en el día a día. Muchas veces hay Claro. luna nueva, luna llena, y para nosotros es lo mismo porque están las luces en las ciudades siempre prendidas, entonces no. En cambio, en un lugar, Ya. en el campo, por ejemplo, tú puedes sentir que en la luna llena vas a estar que por dormir y quizás te molesta un poco el reflejo de la luna. Y el Ujú. día de luna nueva es una oscuridad absoluta. Entonces, el estar tan en contacto con los astros, antiguamente le daban mayor fuerza a ese conocimiento, porque había un interés muy, Claro. muy fuerte con eso, y una vivencia constante en relación con los astros. Yo creo que en el siglo XX se ha tomado a la astrología como un entretenimiento y como un horóscopo, y se la ha simplificado y se la redujo bueno, Sagitario tal cosa, pero nosotros no somos solo Sagitario o Acuario, somos Ya. un todo, y depende de dónde tengamos condensadas esas energías, qué va a suceder. Pero no podemos, vas a tener una sorpresa en el día de hoy por ser de Aries. Entonces todos los arianos tienen una sorpresa tal día, es realmente Ya, claro. irrisorio. Y eso ha dado a que la astrología muchas veces sea mirada no muy bien, y que el conocimiento astrológico durante varios años no haya sido tomado tan en cuenta como hoy, que se lo estudia desde un lugar de autoconocimiento, de otra reflexión, de Claro. propósitos de vida, cómo crecer, cómo no repetir patrones de conducta que están inconscientemente y que siempre lo hacemos, y de dónde viene eso. Y creo que la astrología está empezando, hace ya 2 décadas que está teniendo mucho impulso desde ese lugar, y creo que es el sano y el que nos va a hacer crecer. A eso vinimos, ¿no? A Claro. comunicarnos entre nosotros para aprender, crecer y fluir con el universo, ¿no? Exacto. Sí, sí, total. Y ahora se me ha ocurrido otra pregunta. Por ejemplo, yo sigo a gente que suele componer pues, música muy vinculada con el cosmos.
Entonces, por ejemplo, dentro del curso que tienes, de Astrología y Música, también compartes no solo la música, pues esto de estos artistas, sino también igual podrías como contarnos si compartes como frecuencias o alguna cosa rollo. Alguna vez he visto, ¿no? La frecuencia, los hercios, el sonido de Plutón, por ejemplo, o el sonido de Saturno, o no, bueno, cosas así, ¿no? Las frecuencias en las que vibra cada planeta y te pones los casquitos y te pones a escuchar la frecuencia pues del planeta que te apetezca, por ejemplo. No sé Y si tú tú sabes también que tienes hay, alguna cosa así o... sabes que hubo un físico muy famoso que de hecho describió las órbitas elípticas de los planetas, que es Johannes Kepler. Ah, Kepler hizo un tratado que se llamó Tratado de Armonía de la Música en relación a los planetas. Y un poco ajá, describía desde un lugar musical qué sucedía con los planetas. Por supuesto que lo hacía con la música que se componía en esa época. Y a partir de eso, vemos en el curso también un experimento que se hizo en el siglo XX con frecuencias y en base a cómo al movimiento de los planetas, si es más lento, si es más rápido, se hizo un experimento con las frecuencias y música a partir de osciladores y cómo se pueden combinar las energías de los planetas con respecto a esas oscilaciones. Entonces, a los planetas como Plutón, que tardan más, son más lentos alrededor del Sol, claro. le ponían una frecuencia más grave, más baja, que de hecho las frecuencias graves acústicamente suelen ser más expansivas a nivel espacio, por eso el contrabajo es un instrumento como un violín, pero gigante, y el violín es más chiquito. ¿Por qué? Porque las frecuencias graves necesitan más espacio para poder funcionar territorialmente. De Claro, hecho, en los lugares que son estudios de grabaciones, ponen en las esquinas trampas de graves, porque si no retumba en una habitación común y corriente que no está preparada acústicamente, los graves suelen retumbar, porque ellos quieren tener mucho espacio y si se encuentran con una pared, vuelve ese grave hacia ti y genera mayor rebote que las frecuencias agudas. Por lo tanto, está todo también esa investigación hecha que no deja igualmente de ser un experimento que estamos haciendo como artistas, porque es una forma de trabajar con el sonido y de hacer arte. Tú conoces los viajes sonoros también, con los cuencos y sí. cuencos de Yo cuarzo, soy una cuencos viciada de del plan. sonido, me encanta. Todas las Bueno, la estéticas terapia de binaurales, sonido todo eso es me... hermosa, es hermosa, tiene que ver con las frecuencias, justamente. Ujú, Si tú tomas un cuenco más grande, va a sonar más grave el cuenco, con un didgeridoo pasaría lo mismo. Y lo que hacen muchas veces, los que hacen estas terapias, suelen ser músicos, y tratan de hacer artísticamente una recreación de estas frecuencias más graves y más agudas según lo que se necesite en ese momento, según lo que percibís que hay energéticamente en ese momento. Entonces van trabajando con esa frecuencia con cada instrumento y van haciendo una exploración artística, porque no deja de ser una intervención nuestra de los claro, seres humanos, eh, as- tratando de crear algo para producir algo específicamente. Así que no es que tiene quien te dice, bueno, yo aquí estoy haciendo tal frecuencia porque es justo la que suena con Plutón. No es tan así, pero sí es ya. cierto que una frecuencia muy grave va a tener un peso más plutoniano que una frecuencia más aguda. Entonces, puedes artísticamente tener en cuenta eso para lograr determinadas sensaciones a, Claro, a lo que decides hacer. claro, claro. Ahora se me está ocurriendo, porque bueno, así vinculando planetas, sonidos.
también por lo que he ido investigando, que yo también soy una friki de la astrología hasta cierto punto, tampoco estoy muy a fondo, ¿sabes? No he profundizado mucho, pero sí que vi alguna vez que los planetas o como que sí, que influyen de alguna forma a nivel físico también, ¿no? O sea, que nos influyen a un nivel físico, incluso que van directamente a ciertos órganos. Por ejemplo, creo que leí hace tiempo que Venus se relacionaba con el amor y que al ser como, bueno, ahí genéricamente, que se vincula igual con la zona más del chakra corazón, igual los órganos del plexo más o menos, cosas así, sí, ¿sabes? Entonces, un poco ese Sí, vínculo, ¿no? De lo Mercurio astrológico con se, lo físico. Sí, sí, exacto, dime. Mercurio también se vincula con lo mental, con nuestra forma Ujú. de conocer, por lo tanto se lo relaciona también más con esta zona, en lo mercurial. Depende de la característica de cada signo, se lo puede relacionar a una parte orgánica nuestra. Eso es así. Depende qué Ujú. función está relacionada con cada signo y el Ujú. elemento, porque fíjate Sí, que estoy hablando de Mercurio, que tiene que ver con Géminis también. Géminis es un elemento, es un signo de aire, y que esté relacionado con también lo mental, y con esta zona tiene también ujú. que ver. Sin embargo, también rige a Virgo, que es otra forma de entender esta energía, porque es terrenal Virgo, y Virgo lo que tiene como energía es entender el sistema en su conjunto. Por lo tanto, el cuerpo Entender, humano como perdón, ¿entender el qué? ¿El sistema? ¿O qué has el dicho? sistema en su conjunto. Ah, vale. Virgo quiere hacer siempre sistemas, conjuntos como energía, y cada conjunto está compuesto por elementos. Muchas veces lo que sucede con la energía virginiana es que a veces se pone demasiado énfasis en cada elemento que forma parte del sistema en sí. Eso es lo que quizás tiene que cuidar un poco Virgo y ver la totalidad del sistema, ¿no? Entonces la Ujú. energía virginiana tiene que ver mucho con el cuerpo humano como sistema en general, que está formado por distintos órganos, huesos, etcétera, etcétera. Fíjate que eh, la casa 6 que se relaciona con la energía virginiana, eh, siempre nos da alguna idea con respecto a nuestra salud, con la salud. ¿Por qué? Porque el sistema y la salud nuestra depende de un funcionamiento de cada ítem del cual estamos compuestos, ¿no? Entonces esa es una Ujú. manera también virginiana de entender el cuerpo humano. Qué curioso. Si es que, o sea, me llamó mucho la atención eso, ¿no? De que los planetas, o sea, los signos en sí también están vinculados con partes del cuerpo, ¿no? Y me compré un libro también, en plan, es que se puso muy de moda, que se llama Constelaciones, que es así como de ilustración y tal. Y eso estuve mirando un poco, pues, esas ideas, ¿no? De cómo los signos, pues, se relacionan con una parte del cuerpo. Por ejemplo, aquí pone Capricornio, que no solo de Capricornio antes, que guarda relación con el esqueleto. Y tú mismo has dicho, la Bueno, estructura, totalmente, los dientes, las uñas, o sea, todo eso, ¿no? Y digo, ok. exactamente. Capricornio, el Qué bueno. esqueleto, por supuesto. Sí, sí, sí. La estructura ósea, lo que nos sostiene, lo que nos Claro. mantiene erguidos, es una forma muy capricorniana, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Ujú. Aquí tenemos una pregunta, Andy, que nos pregunta, Sí, aquí Talula Rojas. ¿Podrías dar ejemplos de música en relación a cada signo? claro. Sí, sí, sí. ¿Algún ejemplito? Vamos a poner algunos. Sí, vamos a poner algunos porque si no puedo estar hablando Claro, claro, 5 horas. sí, son muchos. Pero, por ejemplo, tenemos una canción que conocemos muchísimo, que es Imagine, de John Lennon. Ah, En Imagine, que es lo... Primero, recomiendo mucho ver el videoclip de Imagine para darse cuenta muchas cosas astrológicas. Por ejemplo, eh, si tú ves el videoclip, van entrando a una casa muy hermosa que tienen unas columnas romanas en la entrada, eh, muy armonioso estéticamente, y cuando entran, la casa está completamente oscura, hay un piano blanco en el cual se sienta John Lennon y empieza a tocar,
y Yoko Ono va abriendo las ventanas y va entrando la luz, y a medida que va él cantando esta canción, la oscuridad pasa a ser luz. Lo cual, todo esto, más el mensaje de la canción que nos dice, dejemos de lado los conflictos, las divisiones, las fronteras, todo aquello que nos hace distinguirnos entre nosotros, rivalizándonos entre nosotros, y unámonos como lo que somos todos iguales. Esta es una energía muy libriana, ¿no? Libra, que tiene que ver con la igualdad, la balanza, el mostrar que por más que cada uno tiene una energía creadora propia, que eso es lo que nos dice Aries, también existe un otro, que es lo que nos dice Libra. Están los otros que son iguales a nosotros. ¿Por qué alguien tiene que ser más que el otro? Y por eso Libra insiste tanto como energía en mostrar que tenemos que tener tolerancia para con los demás, y todo aquello que sea de desigualdad entre las personas y en la naturaleza, la energía libriana va a tratar de decir, para poner un freno y mostrar que en realidad somos todos lo mismo. Eh, Eso es un poco el mensaje de la canción de John Lennon, que además se le suman componentes escorpianos que tiene también John Lennon en su carta. Él tiene a Mercurio en Escorpio. Su forma de razonar, de pensar es escorpiana. La luz que tiene que invadir a la oscuridad, ¿no? Está la casa toda en penumbras y él empieza a hacer música, y de a poco va apareciendo la luz y se va la oscuridad pasando a luz. La muerte y resurrección que propone siempre la energía escorpiana, que está también presente en este videoclip, Wow. además de la canción, claro. Entonces tú ves todo eso, y realmente es conmovedor entender que todo esto está también en la esencia de John Lennon, y quizás ni él se daba cuenta de lo que estaba haciendo en ese momento, y sin embargo sucede eso, ¿no? Es una imagen escorpiana absoluta lo que sucede en ese clip. Y él tiene Mercurio, claro, es muy importante como energía condensada en su forma de razonar y de concientizar la realidad. De Wow. hecho, bueno, John Lennon fue un gran activista con respecto a la guerra de Vietnam. Compuso muchas Sí. canciones relacionadas con esto, y es una forma de decir, esto está funcionando mal, acá hay injusticias que hay que... Entonces esta mezcla de Libra con Scorpio, eh, limpiar el sistema y al mismo tiempo poner en evidencia lo que está mal, y parar las desigualdades que suceden. Es una forma muy mezcla entre Libra y Escorpio, que es mucho de la energía que tiene John en su carta natal. Wow, me encanta, me encanta. O sea, en ese momento John Lennon estaba canalizando el cosmos. Estaba canalizando todo lo que acontecía en el cosmos Luego, al luego componer vemos también en el Imagine. curso, también vemos las configuraciones natales. Por ejemplo, John Lennon tiene una configuración que es súper fuerte, que es la Gran Cruz. La Gran Cruz, que no se da muy seguido cosmológicamente, y sin embargo, justo en el momento que nace John Lennon, se da una Gran Cruz que son 4 cuadraturas y 2 oposiciones, que si tú ves la carta natal, hay un cuadrado y una cruz que está justo transitando ese cuadrado. Es una energía Ujú. de una tensión muy fuerte, pero al mismo tiempo las cuadraturas y las oposiciones que forman parte de la gran cruz que estamos hablando, tienen grandes tensiones, pero al mismo tiempo estas tensiones ya tienen su germen de disolución en sí mismas. ¿Por qué? Porque lo que decimos siempre los astrólogos, cuando analizamos aspectos y configuraciones, esto, si hay alguien que no lo entiende, estoy yendo un paso más en cuanto al análisis astrológico,
pero cuando aparecen líneas rojas en las cartas natales, son cuadraturas o oposiciones. Y Ujú, marcan tensiones en la carta natal, tensiones energéticas muy fuertes que tenemos que transitarlas para poder evolucionar y aprender. Entonces mucha gente ve líneas rojas en su carta natal y dice, uy, esto es un problema terrible, ojalá no tuviera ninguna. Y en realidad no es tan así. Cuando uno tiene tensiones en su carta natal, va a estar obligado a trabajarlas, porque si no las estás trabajando, van a venir hacia ti y van a hacer que las trabajes. Por lo tanto, tienen un camino evolutivo muy fuerte también. A lo que vinimos a mejorar y aprender, si nosotros tenemos mucho de esas líneas rojas, significa que vamos sí o sí a tener que aprenderlo de alguna forma. Eh, ujú, y eso es lo que sucede también con John Lennon, que ha vivido situaciones en su vida muy fuertes. Por ejemplo, la muerte de su madre, siendo él bastante joven y teniendo él una relación de cuando era chico no tan cercana con ella, y sin embargo, cuando ya se estaban recomponiendo ese vínculo y estaban cada día mejor, sucede que hay un accidente automovilístico y muere la madre de John Lennon, y eso es algo, una sensación que él comparte con Paul McCartney, que también fallece su mamá en forma temprana, un ujú. poco más arriba de la adolescencia, pero tempranamente, Ya. y ellos siempre estuvieron bastante juntos y en el sentimiento de sentirse así, ¿no? Y esto tiene implicancias también, esto que le sucedió con respecto a su madre. Bueno, hay una canción muy conocida de John Lennon, que se llama Julia, que está de los Beatles, que está dedicada a su madre, eh, Sí. y expresa un poco esta sensación. Y también se puede ver un poco en su relación que tiene con Yoko Ono, ¿no? Como que la Ujú, adopta un poco como un vínculo medio maternal que tiene Yoko Ono con John Lennon. Y también vemos que John Lennon tiene a Venus en Virgo, y la energía virginiana también quiere hacer un sistema muy cerrado, que funcione en sí mismo, y creo que John con Yoko tuvo una relación muy simbiótica, por un lado, muy pero por otro interesante. muy virginiana, de cuidado, de que no venga nada del exterior a romper ese vínculo y nada, y que siempre esté todo muy cuidado virginianamente. Ujú, ya, qué curioso. Qué curioso. ¿Y tú qué opinas, Andy? ¿Tú qué opinas de, por ejemplo, ahora claramente hemos visto que a nivel astrológico, la carta natal de John Lennon, por ejemplo, le determinó muchos acontecimientos de su vida, ¿no? Su forma de componer, su forma de cómo afrontaba, pues eso, sus relaciones, ¿no? Al final, pues eso, la carta natal de alguna forma también pues nos orienta en el sentido de ver en qué cosas podemos mejorar, o sea, pues a sanar kármicamente, ¿no? Y luego a afrontar, ¿no? A poder ser mejores, a evolucionar en esta vida, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que de alguna forma existe ese pacto previamente antes de que vengamos aquí y que astrológicamente pues nos influye bastante o nos determina de alguna forma? ¿O crees que también hay un ámbito de libertad a la hora de también pues eso, de que igual podemos cambiar el ritmo de los acontecimientos o de que igual pues ese peso o ese lastre del karma de nuestra propia carta natal pues nos, entre comillas, pues condene o no sé cómo llamarlo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo opinas en ese Es sentido? una pregunta que lleva siglos sobre el libre albedrío, etcétera, etcétera, Claro. que es una pregunta filosófica hermosísima, porque evidentemente hay cosas que nos marcan y que han sucedido, y nosotros transitamos también cierta Claro. energía en esta vida, y no traemos información solo de esta vida. Eso está más que claro. Y están nuestros ancestros, para quien crea nuestras vidas pasadas. Ujú, Entonces, hay una cuestión kármica
que está presente y a esta vida venimos a crecer y a mejorar algunos aspectos. Eso sin duda, las características que tenemos nos van a ayudar a tender hacia ese crecimiento, pero obviamente después está lo que hagamos nosotros, cada uno, con Claro, esa información. Eh, sí. y, y sucede que se nos presentan situaciones que uno dice, justo me pasó esto, puede ser que me haya pasado esto, qué mala suerte o qué desgracia que me haya pasado esto, pero en realidad quizás no, seguro que no hay que tomarlo de esta manera. Seguro que no hay que tomar, Ujú. qué desgracia lo que me pasó, qué suerte haber podido hacer esto. No, todo lo que nos está pasando para crecer desde algún aspecto y está en nosotros ver qué es lo que nos vienen a decir las situaciones que estamos transitando y cómo leerlas bien. Porque te ha pasado seguramente, Talía, de decir, yo soy así de tal manera y no me gusta esto de mí. Y después cuando te entendés un poco más y entiendes tu forma de hacer las cosas, bueno, pero yo hago esto así porque también siento tal cosa y tal otra, y en algunos casos puede estar bien Claro. sentirme así, en Mm. otros puedo mejorarlo, pero es parte de mi ser y está en mí hacerlo mejor con eso. Si no aprendemos a integrar las energías que tenemos y conducirlas de una mejor manera para sacarles el mejor partido posible y ser la mejor persona que podamos, no estamos entendiendo el camino evolutivo que una vez que lo entiendes, creo que todo fluye de otra manera y Claro. nuestros vínculos fluyen de otra manera, nuestra forma de crear fluye de otra manera. Y creo que ahí está el gran desafío y por eso una herramienta tan linda, la astrología, el arte, porque son formas de acercarnos ir hacia nosotros y escucharnos un poco más, la meditación, por supuesto, el yoga, son todas herramientas hermosas para ir hacia adentro nuestro y decir, bueno, esto que no me gusta, el no me gusta lo estoy creando yo primero. O sea que puedo pensarlo desde otro lugar. ¿Y cómo hago para mejorar aquello que quiero que fluya de otra manera? ¿Cómo hago para dar lo mejor de mí en donde estoy parado en este momento? Y creo que todas esas actividades nos dan un camino hermoso. Pero por supuesto hay mucho que nos viene y que nos constituye, pero la cuestión es dar lo mejor de nosotros para eso, sanarlo y hacer fluir de otra manera esa energía. Claro, somos energía. Somos energía y eso, y vibramos al ritmo del universo. Y bueno, somos canales, siempre digo yo eso, somos canales de información, de arte. Y bueno, pues a eso hemos venido, a Cada seguir cual dando vueltas, ¿no? lo lindo es que cada cual le va a dar una pincelada distinta. Tú, por ejemplo, en esta forma de hacer una entrevista, de indagar, de curiosear, de hacer, de conocer lo diferente, en tu caso, todo eso nos va a nutrir. Me va a nutrir a mí, va a nutrir a los que se sumen y así va a nutrir a muchas personas. En mi caso, la música es algo que me encanta, que fluye conmigo, lo entendí por qué, vi mi carta natal y justo entiendo perfectamente todos los elementos que hay y que dice, claro, la música iba a estar presente. Y en vez de hacer otra cosa y decir, no, pero me frustro haciendo otra cosa, pero la música no, por esto y por lo otro, y estoy perdiéndome yo de disfrutar eso y de contagiar a los demás ofreciendo lo que tengo para dar. Entonces, Claro, si adoptamos esa forma de hacernos cargo de nuestras energías y tratar de cumplir nuestros propósitos de vida de la forma más sana posible, creo que todos vamos a estar fluyendo de otra manera. claro, totalmente. Sí, sí, sí. No sé si tendrán alguna pregunta, Andy, por aquí, que ya vamos a hacerla ahorita. Y no sé si quieras incluir algo más a nuestro directo para que la gente sepa, conozca un poco más pues tu proyecto, cómo lo estás enfocando, alguna pinceladita así, final. Sí,
me pueden escribir, pueden seguirme en Instagram, Astrología y Música. Eh, este método de acercamiento a la astrología es a través del fenómeno artístico. En este caso lo estoy vinculando con distintas músicas y artistas que han atravesado distintas épocas y cómo esto se traduce a energéticamente algunas energías que se abordan en astrología y hacer un intercambio entre ambas esferas eh, y que eso tienda siempre hacia un autoconocimiento, hacia luego, Claro. cuando uno se identifica con lo que le pasa al otro y ve cómo eso se produce en el otro, muchas veces también te sirve para vos, para analizar, ay, esto cómo será en mi caso, y qué me pasará, y cómo puedo crecer desde este lugar. Entonces, es un poco una herramienta para conocernos más y poder ser mejores evolutivamente. Es lo que le llamamos ahora astrología evolutiva, ¿no? Es Ujú, esta forma de pensar la astrología que no tiene que ver con horóscopos ni con toda esa cuestión, ¿no? Que es ujú, otra forma de pensarlo. claro. Oye, pues quién sabe, igual dentro de unos añitos tendremos como asignatura en los colegios historia de la música a través de la astrología. ¿Quién sabe? Bueno, yo lo he hecho en el conservatorio. Lo he hecho en el conservatorio tratando de integrar estas esferas y realmente tiene muy buena recepción porque es un momento también muy favorable para que todas estas propuestas tengan muy buena recepción. Es lo que nos está pidiendo también el universo que traguemos hacia allí, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Ay, que tenemos una preguntita por aquí. Andy nos pone células rojas. Según los astros hoy, ¿qué recomiendas escuchar? Chan, chan, Bien, chan. qué buena pregunta. Qué buena Muy pregunta. chula. Voy a hacer una recomendación que a mí me gusta mucho este artista y tiene que ver con esta en esta época estamos transitando muchos cambios a nivel estructural, como vimos, y también Ujú, en esta época en particular estamos viendo una energía muy pisciana. Tenemos a Júpiter en Aries, en Piscis, tenemos a Neptuno en Piscis. Neptuno es el regente de Piscis, así que es una energía súper cargada con Piscis a nivel estructural, ¿no? Más allá de que estamos en Aries, que es una energía y hace poco fue la luna nueva en Aries, por lo en tanto, Aries. Ujú, eh, es una energía para realmente poner semillitas y empezar a emprender, generar proyectos. Y estos proyectos, si tienen que ver con nuestros deseos más profundos, que es algo que tiene que ver con Piscis también, yo creo que la mirada hacia adentro para realmente hacer un proyecto que nos llene y nos expanda espiritualmente, va a ser, es un gran momento para conectarnos con eso. Por lo tanto, les recomiendo que vayan hacia adentro suyo y piensen a lo grande y hagan un proyecto que coincida con el corazón de cada uno. Y creo que eso hoy es algo importantísimo. Eh, para conectar con todo esto que estoy diciendo, hay un artista que se llama Henry Texier, eh, que es contrabajista. ¿Henry cómo? Oh, ¿Henry? Texier, a ver si lo puedo escribir aquí en el chat. Sí, mejor escríbelo en el chat, a ver si puedes. Y este artista, qué tiene de especial? A ver. Bien, ahí lo voy a escribir. Sí, Ujú. Bueno, luego tranquilo, se los, esperamos, esperamos. sí, si no, luego se los paso. Sí, también se De- lo puedo pasar, lo puedo publicar en las historias exactamente. o, en- Bueno, este o en nuestro artista directo. es un artista que vinculó
música más tribal y diferente junto con el jazz. Entonces hace como una mezcla entre música más étnica, con cantos que nos pueden llevar hacia algo con rítmicas más africanas, cantos ancestrales, vinculados con una sonoridad que hacia algún lugar tiende hacia el jazz por los instrumentos que están sonando. Entonces, es como que este tipo de disco está muy bueno en esta época escucharlo, porque conecta con lo ancestral que tiene que ver con esta energía pisciana, tan grande espiritualmente, de llevarnos hacia adentro, hacia aquello que está en el inconsciente colectivo, ¿no? Y eso sumarlo a esta nueva era de traer los viejos saberes, y también mezclarlos con la nueva identidad que tienen hoy por hoy, ¿no? Como puede ser música, en su caso, él hizo esto con el jazz, que era la música de su época nueva, digamos, hoy puede ser Ujú. con muchas otras expresiones. Pero este disco creo que les va a gustar mucho. Henry Texier, Súper. es un artista Vale, francés me lo hermoso. pasas por mensaje a mí, por el chat, y ya lo escribiré para que se lo guarden nuestros queridos compañeros que están aquí viendo el directo. Pues no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Ah, mira, aquí nos... vale, perfecto. Tessier. Ah, vale, vale. Tessier. Su disco completo, dices. Sí, 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 es muy hermoso. Es un Ah, disco hermosísimo. ajá, vale. O sea, este sería como la canción El que disco se llama, definiría de alguna forma este momento actual que estamos viviendo todos, ¿no? Una mezcla sí, entre lo antiguo, lo ancestral, traer esa sabiduría antigua al presente y al mismo tiempo, pues mezclarlo con esta disciplina que, bueno, medianamente es actual, el jazz, ¿no? Está muy exacto. guay, muy guay. Eh, el disco que yo recomiendo se llama Amir, y es un disco hermosísimo. Él es Ujú. contrabajista y canta, lo cual también es muy interesante. Por lo Ah, tanto, es un disco muy novedoso para la época, muy de la energía acuariana para su época, y al mismo tiempo toma elementos que son de conexión espiritual muy profunda. Por eso lo relaciono con lo pisciano, ¿no? Lo tribal tiene que ver mucho con lo ritual. Y Piscis tiene que ver con hacer rituales, con conectar con la energía sagrada, que va más allá de lo material. Piscis desdibuja lo material y conecta con energías que trascienden la materia. Por lo tanto, todo lo que es ritual, sagrado, es una energía muy del aspecto pisciano. Y en este caso, Henry Texier lo que hace es mezclar ambos mundos, lo novedoso para su época, lo disruptivo, lo diferente, la vanguardia de lo que él hacía, con todo este ritual sagrado que tiene la música étnica. Así que les recomiendo, luego pueden mandarme un mensaje y decirme me encantó o no, o lo que quieran ustedes. estupendo. Sí, yo lo voy a escuchar ahora que me daré un paseíto, que todavía es de día aquí en Pamplona, así que aprovecharé en darme una Bueno, vuelta mientras escucho a Henry Tessier y su disco Amir, ¿no? Amir. Amir, A-M-I-R, Amir. exacto. Vale, Hermoso, vale, hermoso. perfecto. Hermosísimo, pues muchísimas gracias, Andy. Me encanta todo lo que hemos hablado. Madre mía, es que la música es magia, es magia. La verdad que Bueno, y sí, la Talía. astrología también. Exacto. Pues muchísimas gracias por haber compartido este rato con la comunidad de Nube de Conciencia y por habernos dado a conocer mejor tu proyecto, que me parece súper, súper innovador y ojalá llegue muy lejos. Llegue hasta Bueno, te aquí, hasta agradezco España mucho. y más. Claro, claro, tenemos participantes de España, me Ah, mira. encanta
Sí, sí, sí. Por suerte es un proyecto que recorre varios países del mundo, lo cual me nutre mucho Claro, y me llegan feedbacks de distintos países y es algo hermoso, ¿no? Viajar a través de la astrología y la música, a través de las personas que están en cada país y que me transmite algo distinto y conmovedor. Así que les agradezco realmente a cada participante, estén donde estén, y, y para mí es un placer. España es un país que me parece extraordinario. Tuve la posibilidad de ir muchas veces y siempre me han sí, tratado sensacionalmente. Viajas en una hora a otro lugar y hay otra idiosincrasia. Energéticamente es muy total. diverso lo que sucede y realmente es hermoso. La geografía española es muy distinta también en cada lugar y me encanta. Realmente soy un apasionado. Pues ya sabes que eres bienvenido, Andy, eres bienvenido. Así que nada, pues muchísimas gracias por este ratito y nada, pues estaremos en contacto para ver si se nos ocurre igual otro directo, quién sabe. O sea, aquí las Por ideas supuesto, son infinitas. me encanta. Infinitas. Pues nada, chicos, muchísimas gracias también por habernos acompañado a lo largo del directo. Y nada, pues ya sabéis, le podéis seguir a Andy en Astrología y Música. Y si tenéis alguna duda, oye, pues le podéis mandar un mensaje para que os informéis mejor sobre su proyecto, que es genial. Bueno, Bueno, muchas pues nada, gracias, Andy, te Talía. mando un fuerte abrazo, un besazo y nada, pues estamos hablando. Muchas Un gracias. abrazo grande. Gracias, Talía. Chao, chao.